noches. Bueno, ya estamos en vivo. Bienvenidos a los que están conectándose para poder tener esta transmisión de este tema, la verdad, la Biblia, quitada o añadida. Y añadida. Es un tema que voy a estar disertando a través bueno, varias fechas, ¿no? Porque hay muchos temas que tocar. Y más adelante estaremos tocando quizás otra temática más, pero por ahora, ¿no? Vamos a tocar esto. La verdad de la Biblia es un tema complicado, lo que nos habla la Biblia y una consecuencia grave para quienes lo añaden y lo quitan. Entonces, voy a compartir en mi perfil para los que quieren tener mi posición. Ya. Ahora sí. Quienes se van conectando me van avisando que ya están conectados, ¿no? Por favor compartan para poder tocar este tema y puedan beneficiarse muchos, ¿no? Eso es importante. Entonces, a ver, pues, compartan. Compartan por ahí, bueno, y dejen sus preguntas, ¿no? Preguntas, pues, intervengan, bueno, va a ser importante que puedan intervenir, ¿no? Y nos va a ayudar mucho a enriquecer esto, ¿no? De que esta transmisión se haga, bueno, pues muy rico con la intervención de ustedes. Espero sus comentarios ahí que me vayan dejando, ¿no? Y bueno, para poder. Bien. A ver, ¿me ven? ¿Está bien? A ver, necesito sus comentarios, ¿no? Sus comentarios. Bienvenido de este nuevo programa, La verdad de la Biblia, citada y añadida, es el tema. Y el subtema es la ceremonia matrimonial, que es un tema que he estado a veces compartiendo con algunas personas, pero yo considero que más importante es que lo puedan conocer todos los que tienen acceso a la transmisión, ¿no? Y esto va a quedar grabado con un vídeo que como queramos ponerlo también en YouTube. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto, pero por ahora lo que les voy anunciando es que vamos a tocar semana a semana la verdad de la Biblia quitada y añadida. Eh, ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque es una advertencia en la Biblia, una advertencia seria sobre quitar o añadir a la Biblia, que es algo que nosotros no podemos hacer ni no debemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar como pidiendo pues la dirección de Dios para que nos ayuden esta noche en abrir su palabra. Y les voy a pedir que bueno, me acompañen, los que ya están en vivo, no sé, y también déjenme sus comentarios, ¿no? Si ven bien, se ve bien, quiero saber, ¿no? Los que están en vivo conectados, coméntenme si me ven bien o no, ¿no? Necesito saber. Entonces, y también compartan. Vamos a orar mientras van compartiendo, van dejando un comentario, un saludo, ¿no? Un saludo, déjame un saludo ahí para saber quiénes están conectados, ¿no? Y entonces, un saludo de parte de ustedes va a ser bien para que nosotros podamos ir motivándonos y además me van a dejar sus preguntas. Así que, bienvenidos, vamos a ver. Señor bendito, gracias Señor, te pido que en esta noche me guíes y nos guíes, Señor, a quienes están también conectados para poder abrir tu palabra y que tú estés presente, Señor, en medio nuestro. Te pido, Señor, ahora de que tú nos ayudes, nos guíes con la sabiduría, Señor, que tú tienes y tu Santo Espíritu.
Gracias Señor, lávanos, límpianos, purifícanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bien, entonces ahora sí. Por favor, a ver, ya veo dos conectados. Déjame por favor su comentario, como les decía. Y vamos a empezar hoy día a tocar la verdad de la Biblia quitada y añadida, que es un tema serio y fuerte, ¿no? Bueno, serio y fuerte, que la verdad no debemos hacer, no debemos hacer. En Proverbios, en pasar en Proverbios, déjame ver, Proverbios, ¿cuándo estábamos? Ya. Antes de nada, vamos a leer lo que dice Apocalipsis cuando habla sobre esto de quitar o añadir a la palabra de Dios. Les voy a pedir, los que quieren disponer, pueden disponer de la Biblia, que pueden abrir en Apocalipsis capítulo 21, versículos 18 y 19. Desde la segunda parte, el 18 dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es la advertencia de Apocalipsis, ¿no?, que nos deja respecto a quitar o añadir. Yo estaba teniendo por aquí un pasaje en Proverbios, aquí está. Proverbios nos dice así, Proverbios capítulo 30, versículo 6, dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda, seas hallado mentiroso. Entonces, antes de eso dice, toda palabra de Dios es limpia, dice, Él es escudo a los que en Él esperan, el 30, versículo 5. Y el 30, versículo 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es una advertencia muy, muy importante que nos deja Proverbios, en este caso Salomón, ¿no?, para que nosotros podamos tener mucho cuidado con no añadir. Habla de añadir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice es limpia, entonces no la debemos añadir. Y Apocalipsis advierte cuando dice, ¿no?, cuando dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro, que Dios va a castigar, pues, por supuesto, al que añade, y si quitare las palabras del libro de esta profecía, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida, quitará su nombre del libro de la vida, aquel que quitare, porque a veces puede pasar que nosotros queriendo, o no sé, mayormente si sabemos la palabra de Dios, bueno, pues lo vamos a hacer queriendo. Pero si no lo sabemos, mejor no nos atrevamos a decir o a quitar, ¿no? Porque eso sucede. Muchas veces decimos, no, pero esto lo que acá dices era para la antigüedad y lo quitamos. Y no es una buena acción estar quitando, ¿ya? Lo que está escrito en la palabra para decir, no, eso era para antes, eso no es para ahora, o etcétera, etcétera, etcétera. Pues le damos una serie de pretextos digamos, a lo que explicamos o a lo que comentamos y decimos, pues no, esto no es, o esto no corresponde, entonces eso no está bien, porque la Biblia, en otra parte, el Señor Jesús mismo aclaró cuando Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo que Dios ha escrito, ha dejado en su palabra, ¿no? ¿Ya? No va a pasar. Él lo dejó escrito. ¿Ya? Y lo que está escrito va a quedar ha quedado bien fundamentado y que nosotros no podemos estar cambiando, añadiendo, quitando. No es nuestra eh, no es nuestra atribución. Nosotros no podemos hacer eso. Y a veces muchos recurren a otros factores como por ejemplo yo soñé o yo vi esto, yo aquello, que mientras que no está en concordancia con la palabra de Dios, mejor contémoslo como un sueño, contémoslo como algo que nos ha ocurrido como una experiencia, pero más no para quitar lo que dice o añadir acá lo que dice la Biblia.
Así es. Entonces, bueno, bajo esa advertencia que nos deja la palabra de Dios, ¿no? Les dije de antes en Proverbios 30, ¿no? Proverbios 30 es bien claro, ¿ya? Cuando habla de que vamos a ser reprendidos, toda palabra de Dios es limpia, el 5, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿No? Ya. Con estos dos pasajes vamos a dar inicio a este tema que les he dicho, ¿no? Eh, el tema sobre la ceremonia matrimonial. Voy a tocar la ceremonia matrimonial, que es un tema que me ha estado llamando la atención últimamente porque eh, se ha convertido en un tema, ¿qué les puedo decir? De que se le ha añadido a la Biblia, se le ha añadido mensajes incluso mandamientos que no están aquí. Y en este caso, ¿cuál es? La ceremonia. Nosotros bien sabemos que cuando nos enseñan en muchas iglesias, congregaciones, católica, evangélica y en general casi prácticamente, sucede esto, ¿no? Nos dice lo siguiente, ¿no? Nosotros debemos tener la ceremonia de la iglesia o del municipio, ¿no? Dependiendo de cómo lo explica, digamos, el pastor líder o sacerdote. Entonces nos dice que nosotros debemos tener la ceremonia, ¿ya? Para que seamos casados. Si no tenemos la ceremonia, no estamos casados. Correcto. A ver, déjame ahí sus comentarios, cómo ustedes lo han aprendido, ¿no? Entonces, ahí tengo los saludos. Abundio. Bueno, Abundio, un saludo para ti, bueno, a los años, un paisano y amigo. Que Dios te bendiga también, Dios le bendiga, me dice. Viviana también me dice, Dios la sigue bendiciendo, poeta. Gracias, Viviana, que Dios te bendiga, gracias por estar conectada para poder revisar un poco sobre este tema, que es la ceremonia matrimonial, que voy a tocar y que se ha hablado mucho y a ver, yo quiero que ustedes puedan, a ver, junto conmigo, analizar y ver si esto, lo que se dice, que se tiene que hacerse la ceremonia, está en la Biblia. Ahora, con eso no quiero decir que no hay que hacer. Todavía no estoy tocando el tema no hay que hacer o no. El tema es si la Biblia lo ordena. Esa es la pregunta. ¿La Biblia ordena que hay que hacer la ceremonia? ¿Es una orden? ¿Es un mandamiento de la Biblia? ¿O no lo es? ¿Dice o no dice la Biblia? Eso vamos a tratar de entenderlo hoy día. Si la Biblia ordena o no ordena la ceremonia. Menciono otra vez la ceremonia del matrimonio. No estoy hablando del matrimonio en sí mismo, que el fondo del matrimonio que sí está cimentado en la palabra de Dios. Pero la ceremonia es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, eh, vamos a esto. ¿Qué es lo que dice Génesis hablando del matrimonio? Vamos a leer en Génesis, para los que tienen su Biblia ahí a disposición, ¿no? Cuando, cuando habla Adán acá, ¿no? En el momento en que Dios le hace entrega a Eva, después de crear a Eva, ¿no? Le saca de la costilla y la entrega a Eva. ¿Y qué es lo que dice Adán acá en Génesis capítulo 2? Dice el 21, capítulo 2, versículo 21 de Génesis, los que tienen su Biblia. Capítulo 2, versículo 21 de Génesis dice, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán. Mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo a Adán, le trajo a Adán. Y Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el 24 es lo que es el versículo que el Señor Jesús cita más adelante y dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Adelante va a repetir repitiendo las mismas palabras dichas por Adán y le pone como parte
complementaria le dice, por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Eso es lo que nos dice la Biblia respecto al matrimonio, respecto al matrimonio. Entonces, tengo el saludo de Clotilde. Clotilde me dice, muchas bendiciones para usted. Gracias Clotilde, gracias por todo. Y muy amables. Compartan para que también otros puedan ver y bueno, para que otros también puedan participar si es necesario. Necesitamos también que dejen sus puntos. Y yo les voy a mencionar algunas cosas que yo he estado revisando respecto a esto, la ceremonia. Ya. Es claro que muchas veces hemos escuchado y nos han dicho, hermanos, o tal fulano, ¿sabes qué? Tú estás conviviendo, no tienes la ceremonia, no has hecho tu ceremonia, por tanto estás en pecado, no estás casado. Eso es lo que nos han dicho. Y eso es la Biblia, no lo dice, entonces vamos a descubrir basándonos en estos pasajes. Primero, vamos a ver aquí. El concepto bíblico del matrimonio está cimentado acá en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y a su mujer en una sola carne. El concepto del diccionario, ¿no? El concepto que nosotros manejamos eh, en nuestro mundo secular, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la Real Academia Española, ¿no? La Academia de Lengua Española define el matrimonio, ¿no? Como proveniente del latín matrimonium, que es la unión del hombre, dice así, unión del hombre y la mujer, que ha sido concertada mediante ritos, formalidades legales. Ahora está hablando de la legalidad, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Ya, pero vamos un poco a resumir esa parte. Entonces, ¿qué es, según el diccionario de la lengua española? Es la unión del hombre y la mujer, dice, pero con su parte legal. ¿Qué parte legal? Es lo que estaba diciendo los ritos o la ceremonia, que es lo mismo, el rito o la ceremonia. Puede ser rito religioso o rito, bueno, pero toma es un ritual también en la municipalidad. Es el rito legal. De esa manera queda cimentado como algo legal. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre lo que está diciendo acá y lo que dice nuestro concepto actual del matrimonio? Entonces, lo que pasa es que cuando la Biblia fue escrita y antes y cuando fue creado Adán, en el momento en que lo dijo, no había legalidad, no había autoridad, no había autoridad que dijera, mira, ¿sabes qué? Venga y cásate y págame tanto. No había un sacerdote que decía, ¿sabes qué? Ya tienes que casarte y bueno, pues pasa por acá y bueno, yo te voy a bendecir, ¿no? Tienes que tener la bendición del sacerdote, ¿no? Y entonces, por lo tanto, paga tu derecho y yo te voy a casar. No había eso. Entonces, cuando la Biblia fue escrita, inclusive vamos a verificar desde cuándo se empieza a hacer estas ceremonias. Entonces, pero cuando la Biblia fue escrita y cuando Adán estuvo en el paraíso, no había eso. Y por lo tanto, lo que Adán mienta, ¿no? En esas palabras y Dios lo aprueba, ¿no? Es lo que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, se unirá a su mujer y será una, o sea, solo la acción de unirse ya es matrimonio y eso es lo que dice Dios cuando el Señor Jesús mismo define, no lo separa el hombre. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, es pues un matrimonio ¿ya? Que ya quedó cimentado en esta declaración de Adán, dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Nada más la acción de unirse y acá no está hablando de ceremonia. Entonces ahí vienen nuestras preguntas, ¿no? O sea, ahí vendría ya nuestras preguntas, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, de dónde surgió entonces esto de la ceremonia? ¿O qué pasó? ¿De dónde apareció? Entonces, si nosotros vamos a la historia, bien, eh,
hasta el final de la Biblia no hay ningún indicio de ceremonias. Lo buscamos o lo rebuscamos, no vamos a encontrar ningún tipo de ceremonia, porque no había todavía una petición de legalidad. No había. Entonces, si bien es cierto, ya los romanos habían estado planteando la legalidad en épocas antiguas, pero no para el matrimonio, sino para otras cosas, ¿ya? Eh, cosas de terrenos, de propiedades, legalidad. Entonces, ¿qué hacían los municipios? Ellos, los primeros ayuntamientos y municipios, ¿qué hicieron? Para cobrar impuestos de los terrenos, ¿ya? Entonces, ellos para darles constancia de que ese terreno sí le pertenecía a tal, entonces le daban que le extiendan un documento legal. Entonces aparecieron los primeros documentos legales declarando lo que llamamos hoy en día el título de propiedad, ¿no? Más adelante, ¿ya? Más adelante, luego estos lo aplicarían para el matrimonio, pero ¿cuándo? No fue en tiempos bíblicos. Eso apareció recién aparece, ¿ya? En el siglo XII, ¿ya? En buscar la legalidad religiosa, la ceremonia del matrimonio, fue Pedro Lombardo, un obispo católico, ¿ya? Que él habló de los 7 sacramentos. Dentro de ellos está el matrimonio. Y más adelante, en el Concilio de Trento, ¿no? Quedaría cimentado ya en los años 1500 a 63, 64, donde se define ya el Concilio de Trento, después de que aparece la Reforma Protestante con Lutero, etc. Entonces, en el año 1564 tiene totalmente ya que los 7 sacramentos, y queda cimentado de que la ceremonia matrimonial, hablando de la ceremonia matrimonial, tenía que ser obligatoria. ¿Qué motivó? Como les dije, toda legalidad se origina por impuestos. Cobrar dinero, cobrar impuestos, y en retribución el municipio respaldaba, o también en este caso la Iglesia Católica respaldaba para decir si ellos son casados. Entonces, ahí es donde surge recién, desde el siglo XII para adelante, empiezan poco a poco irse implementando, ¿ya? En pueblos, en ciudades, así, para una cosa, para otra cosa, no necesariamente era para matrimonio. Entonces, la ceremonia aparecieron poco a poco, gradualmente, hasta que quedó totalmente sentada para la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Obligatorio, y en el cual tenían, el que no hacía su ceremonia era considerado no casado. Lo que hoy en día y lo que hoy en día decimos, algunos incluso han llegado, se han atrevido ya a decir incluso que está en implicación que Biblia. Ojo que eso no está en la Biblia. La Biblia dice simplemente el hecho de unirse, ¿ya? Ya son una sola carne. Entonces, con eso, ¿qué podemos concluir? De que los convivientes, según la Biblia, son un matrimonio. Con la diferencia que no son un matrimonio legal para la ley peruana o para las iglesias que exigen eso. Entonces, no es legal, pero sin embargo sí son un matrimonio delante de Dios. Para Dios ya es un matrimonio. Entonces, no existe en la Biblia la obligación de tener que hacer una ceremonia, ¿ya? Eh, para cumplir, como se dice, el mandato del matrimonio. No hay un mandato del matrimonio. El matrimonio simplemente es la acción de unirse, y eso es el matrimonio. Entonces, muchas parejas que conviven o han convivido ya tendrían sido un matrimonio. Ahí va a quedar muchas preguntas, ¿no? Entonces, así que los que tengan preguntas, escríbanlo a ver si tienen alguna duda, pero yo les voy dejando eso. Yo sé que yo sé que ya se están preguntando otra cosita por ahí. Y me dirán entonces qué es la boda, ¿no? Por ejemplo, Jesús asistió a una boda, lo que se llaman las bodas de Caná. Entonces me preguntarán,
Entonces les explico, ¿qué es la boda? La boda significa el banquete. Es decir, lo que sí se hacía en las fechas cuando el esposo iba a recoger su esposa, ¿no? Cuando tenían que juntarse, lo que sí se hacía, las familias que tenían posibilidades podían invitar a sus vecinos, amigos, a un banquete, ¿no? Entonces, eso era la boda. Entonces, a la boda donde asistió el Señor Jesús, justamente, no habla de ceremonia, habla de comida y de vino. ¿Y qué es lo que faltó? Vino, ¿no? Entonces, eh, la boda narrada en la Biblia, desde donde aparezca las primeras bodas hasta el final, es solo banquete, no hay nada de ceremonia. La primera historia que encontramos con una boda es la de Jacob, cuando, cuando se casa con Raquel, ¿no? No, pero no con Lea primero, porque le engaña el suegro. Entonces, el suegro hace un banquete, supuestamente porque se estaban alegrando porque se iban a juntar Raquel y Jacob. Y él estaba feliz porque Raquelita estaba contenta, ¿no? Y entonces resulta que hicieron un lindo banquete. En la noche entró a su cuarto, supuestamente el papá le llevó a oscuras a la hija, a Raquel, pero no era Raquel, al día siguiente amaneció y era Lea. Bueno, esa historia es una historia también que no vamos a abundar, pero más o menos es para decirle que ese día hubo banquete, hubo boda, entonces, y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿quién una mentira que ha sido difundida, una mentira que ha sido difundida, mayormente por ignorancia, ¿no? Yo no estoy acusando de que lo han hecho a propósito, no. ¿Ya? Ha sido que nuestra historia ha ido cambiando con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo ha ido cambiando de tal manera que han ido metiendo la legalidad, como les dije, por cobrar impuestos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes cobraban impuestos? Las municipalidades, por derecho, la Iglesia Católica, no sé si por derecho o no, pero igual por cobrar impuestos. Entonces, hasta ahora hoy en día se paga misa de matrimonio, tienes que pagar para poder casarte. En un municipio tienes que pagar tu derecho por celebrar tu matrimonio civil y es un costo. Entonces, eso se llaman impuestos. Eso fue la razón por la cual aparecieron las ceremonias, pero no están escritas en la Biblia. Les vuelvo a aclarar. No lo van a encontrar en la Biblia. Y si alguno de ustedes lo encuentra, para el siguiente domingo, que vamos a tener otra vez nuestro programa de la verdad de la Biblia quitada y añadida, ¿no? Para hablar ahí, tráigame si tienen un pasaje. Y yo con gusto voy a poder leerles y les voy a poder también comparar con lo que nos dice la palabra de Dios. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Siempre comparar lo que nos dice la palabra de Dios con lo que nos están enseñando. No es solamente que escuchemos, no está bien. Los tesalonicenses cuando escuchaban lo que predicaba el apóstol Pablo, dice que hacían, iban y comparaban con las escrituras. Comparaban. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer eso. A veces nosotros compartimos un video entre nosotros, muy bien, pero hay que luego conversar. Hay que conversar, mire, ¿sabes qué tal cosa dice? ¿No? O tal cosa dijo tal fulano en este video, ¿qué te parece? Entonces, véalo. Entonces, lo va a ver tu contacto, tu amigo, no sé, lo va a ver y después te dirá, pues, te llama, no sé, o te escribe y te va a decir, mira, es que ya lo vi. Me parece bien, o acá me parece que no está bien, o esto. De esa manera nos vamos edificando mutuamente, de esa manera vamos creciendo, como dice la Biblia, tanto espiritualmente y como también en conocimiento. Entonces tenemos que aprender. ¿Nosotros a qué? A revisar y a comparar la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros a veces estamos defendiendo cosas que no son correctas? ¿Ya? Que no son correctas? ¿Por qué? Y llegamos, sin querer, llegamos a quitar o añadir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente nos revisamos.
Tenemos que revisar nuestra Biblia, tenemos que conocer la historia también, porque la historia también nos revela y nos refleja de cómo ha ido apareciendo cosas digamos, como un mensaje, como si fuera de Dios, sin que no es de Dios, no es de Dios. Entonces, hoy día he querido tocar este tema de la ceremonia, aunque hay más temas que tocar, por ejemplo, el tema de la fornicación. Entonces, ¿cuándo es fornicación? Porque ahí va que queda la pregunta, ¿no? Entonces, ¿y cómo es eso que a veces muchos pastores dicen, ustedes están en fornicación, tienen que casarse antes de bautizarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tema vamos a tocar en el siguiente programa, ¿ya? Sobre el tema de la fornicación en los convivientes, que sería el tema, ¿ya? En los convivientes. ¿Están en fornicación o no lo están? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Y a qué llamamos fornicación? Entonces, eso vamos a tocar en la siguiente. Pero lo que hoy día he querido aclarar es sobre la ceremonia matrimonial. Si alguien tiene alguna pregunta, escríbanme, por favor, escriban para poder nosotros eh, ah, seguir ahondando semanas, ¿no? Ir tocando tema por tema de todas estas verdades de la Biblia que muchas veces o bien lo han quitado o bien lo han aumentado. En este caso le han aumentado algo que no está en la Biblia, que hay que hacerse la ceremonia y ese es orden de Dios. No, mentira. Dios no ha ordenado la ceremonia. Es hombre, el hombre es el que pide la ceremonia. Ah, pero ahí viene la pregunta, lo que yo sé que también algunos por ahí ya se están haciendo. Entonces, ¿debemos hacernos la ceremonia? Bueno, hay un pasaje en la Biblia que dice que si las autoridades lo ordenan, hay que hacerlo, ¿no? Eh, o lo ordenan como una orden, pero si no lo ordenan, pues creo que en el Perú no es una orden, no es una orden, pero en el Perú la ley nos da la opción de casarnos si queremos y si no, no, ¿no? Pero en Romanos nos dice que nosotros debemos someternos a las autoridades, ¿no? Sométase, dice, ¿ya? A las autoridades. Entonces, si es que la opcional, pues depende de cada uno, porque es cierto los matrimonios legales que han sido, que han hecho su ceremonia en un municipio, ¿ya? Tienen beneficios legales que pueden reclamar derechos, pueden reclamar muchas cosas y mientras no tengan, no estén, digamos, legalmente casados, se refiere a eso, mientras no estén legalmente casados, un conviviente no tiene muchos beneficios, ¿no? Incluso en temas de legalidad y propiedades y todo, ahí no va a poder reclamar propiedades, por ejemplo, digamos, cuando si es que se llegaran a separar, a divorciar, no sé. Pero el que ha tenido está legalmente casado, sí tiene muchos derechos ahí, ¿no? Entonces eso también pasa con la legislación peruana. Vamos a buscar el pasaje. En Romanos nos dice, déjame ver. Ujú. A ver, dice, Romanos 13:1, ¿no? Romanos 13:1, ¿alguien tiene por ahí un pasaje? ¿Sí? Ajá. Bueno, Clotilde dice amén, amén, claro. Amén también, sí, porque en realidad es así como Dios nos establece. Mira, Romanos 13:1 nos habla sí, Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte
de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Dios ha establecido que existan estas autoridades. Dios ha permitido y ha visto que es necesario que haya autoridades porque si no hacemos lo que nos dé la gana, como dice. Entonces, Dios dejó establecidas. Entonces, mientras estas leyes no se opongan a las leyes de Dios, pues hay que someterse. Y si obligan, y si no obliga la ley, si nos dice que es opcional, también depende de nosotros. Hasta ahora yo he visto que, como les digo, la ley sobre el matrimonio en el gobierno peruano no he encontrado que es obligatorio. Muchos se casan, nadie te obliga, si quieres te casas, si no quieres no te casas. Hablando en el convivientes. Muy bien, entonces hemos tenido la presencia, bueno, yo tengo ahorita 7 conectados y gracias por estar, digamos, dando inicio conmigo a este ciclo de enseñanzas y compartir la palabra de Dios, hacer como un estudio.